Ok, muchas gracias Claudia, excelente panel, muy interesante todo lo que se conversó y se nos adelanta. Eh, Especiales agradecimientos a los panelistas, ¿no es cierto? Carlos, Daniel, Luis y Daniela. Bueno, ahora vamos a empezar de inmediato a ver el segundo bloque de este día. Un bloque que en la presentación ancla va a estar a cargo de Javier Tapia, ¿no es cierto? La presentación dice con relación con la nueva estructura del mercado de generación y la libre competencia. A continuación de la presentación de Luis va a haber un panel de discusión, ¿ya? Así que por ahora dejo la palabra a Javier Tapia, por favor. Hola Javier. Antes quisiera hacer una pequeña reseña del currículum de Javier. A ver un momentito. Javier Tapia es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho, PhD de la University College London, Reino Unido, Master of Science in Regulación en London School of Economic and Political Science, diploma en Economía y Finanzas en la Universidad de Chile, académico en diversas universidades chilenas, como la Universidad de Chile, Universidad de los Andes, Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Alberto Hurtado, Finisterra también. Investigador asociado del Center for Law, Economic and Society, Universidad College de London, y ex asociado al Center for Competition, Regulation and Economic Development de la Universidad de Johannesburgo. Actualmente es director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Energía Eléctrica y fue juez titular del Tribunal de la Defensa Libre de Competencia de Chile entre el 2014 y el 2020. Entonces dejo con ustedes a Javier Tapia. Por favor, Javier. Muchas gracias, Raúl. Hola a todos. Yo voy a hacer la presentación preliminar de esto que vamos a hablar de competencia un poco en el sector. Es una presentación cortita porque después tenemos un panel bastante más entretenido de lo que yo les podría decir, así que prefiero pasar rápidamente a hablar un poco de lo que es lo que ha sido la competencia, un poco más amplio de lo que es en el solo sector de generación, como está anunciado. Ahí se ve la presentación, ¿no, Raúl? ¿Me confirmas tú, por favor? Sí, se ve bien. Se ve muy Gracias. bien. Esto, más que nada, quiero hablar de la supervisión de competencia en el sector eléctrico en general, ¿no? Es un poco mi idea hoy, atendido el background que tengo. Lo primero es que son una presentación un poco más académica, digamos, a título personal de lo que es Transmisora, nuestra asociación, y tiene que ver un poco con temas bastante más amplios de lo que son los propios de nuestra asociación. Son temas fundamentalmente relacionados con competencia en el sector en general, más allá de solo el tema de transmisión. Institucionalidad, como es el título de la canción del seminario. Quiero partir señalando que en los mercados, mientras más se desarrollan, más se multiplican los problemas de competencia. Esto es lo que se ha visto en mercados distintos, ¿no? Si uno revisa la experiencia en los distintos mercados en Estados Unidos, que están un poco fragmentados, de los cuales nos contaba ayer el profesor Bolak, y uno ve, por ejemplo, la experiencia inglesa o lo que es la experiencia europea a nivel suprapaíses, digamos, a nivel de la Unión, lo que uno ve es que mientras más se empiezan a multiplicar los problemas, o sea, se empiezan a multiplicar los problemas de competencia a medida que más se van desarrollando los mercados. Y los mercados se van desarrollando fundamentalmente en las dos orillas, ¿no? En la orilla de generación, y por eso partimos por competencia en generación, digamos, por eso un poco el título de la canción hoy día, pero también se desarrollan por el lado de la distribución, supply, comercialización, digamos, ahí también hay harto. Y aquí yo puse varios que podrían haber, ¿no? Y algunos de los cuales se revisan habitualmente institucionalmente por los distintos organismos encargados de la supervisión de competencia. Vamos a avanzar hacia allá. Han habido en el mundo temas de colusiones, licitaciones, distintos sectores. En el sector eléctrico también ha habido investigaciones de esto. Temas de contratos de largo plazo, sobre todo en mercados de oferta, como el mercado inglés, por ejemplo, han habido investigaciones relacionadas con eso. En el sector generación hay
temas de falla o le llaman capacity withholding, que es no disponer de la energía para el sistema cuando debería hacerse. En Chile, en el mercado de costos también pueden producirse temas de competencia relativos a ello. Temas de servicios complementarios son también un tema recurrente en materia de competencia, de hecho, revisados por nuestra propia institucionalidad. Problemas con terceros contratistas, con EPCistas, con proveedores, son problemas que pueden darse también por la vía de competencia. Y en general aquí, problemas de acceso a los segmentos que no son los segmentos que generalmente están sujetos a competencia, que son la transmisión eléctrica y la distribución eléctrica en Chile. Con el proyecto de comercialización, de portabilidad, digamos, que se quiere introducir, vamos a tener nuevos problemas de competencia en esa parte. Con lo que estábamos hablando recientemente de smart grids y de medidores inteligentes, se producen otros problemas. Problemas, por ejemplo, relacionados con el uso de la información por parte de un monopolio hoy día. Cómo eso puede beneficiar al monopolio en ausencia de comercialización competitiva. Entonces, el punto aquí es que son múltiples los problemas de competencia que pueden presentarse, y por lo tanto el sector eléctrico, lo razonable es que vaya avanzando hacia allá, hacia mayor supervisión de competencia. Así han ido avanzando todos los otros sistemas, y así hemos ido avanzando nosotros también. Si uno ve en generación, esto también, y si toma el concepto más básico de competencia, ¿no? Que es rivalidad. Rivalidad simplemente significa tener posiciones contrapuestas con otro agente del mercado, y uno puede pensar en cualquier mercado. Aquí uno puede pensar desde competencia deportiva, así tipo Federer-Nadal, hasta competencia en la comida, McDonald's, Burger King, hasta competencia tecnológica entre Apple y Google, y uno piensa también en competencia en distintos tipos de generación, ¿no? Y si uno lo mide por rivalidad, entonces el número de actores da un buen proxy de cómo está aumentando la competencia en esta materia. Y si uno empieza a mirar los datos, esto de los datos de la propia CNE, digamos, en lo que es, en lo que es la generación, los datos nos empiezan a mostrar que efectivamente a partir del año 2000 hasta ahora el 2020 el número de actores crece exponencialmente. Partimos al 2010, son 10 pasos de 10 años, hemos más que duplicado el número de actores, por lo menos de empresas que están desarrollando proyectos de generación. Y por lo tanto la competencia, de nuevo tomada como rivalidad, al menos el número de rivales, el número de agentes que están en el mercado es mucho más potente, y la pregunta aquí es cómo permitimos que todos esos agentes logren entrar cuando sea viable su entrada, logren entrar al mercado, ¿no? Esa es un poco la idea. En términos de capacidad instalada y proyectada también en el sistema, esto lo vio Carlos Barriga, con mucho más detalle, pero las proyecciones y lo que se va entrando, lo que va entrando en energía también es mucho más, y por lo tanto uno podría esperar mucho más niveles de competencia en distintas tecnologías también. No solo número de actores, también variedad de tecnologías. Y a medida que nos aumenta eso, los problemas de competencia en este lado de la ecuación, que es el lado de la generación, se nos van multiplicando. Y el tema regulatorio en todos los sistemas empieza a pasar de la pregunta ochentera, déjenme llamarla así, que era la pregunta por cómo le fijamos las tarifas a los segmentos monopólicos. Ese tema, si bien sigue teniendo la misma importancia, o una importancia bastante grande, digamos, no sé si la misma que antes, pero importancia más o menos fundamental en un sistema, los temas regulatorios pasan al acceso. Cómo toda esta competencia accede al segmento monopólico en condiciones, digamos, no discriminatorias o en condiciones equitativas. Cómo eso accede después también a la distribución, y cómo todos los comercializadores por el otro lado de la ecuación comienzan a recibir de manera también equitativa y no discriminatoria. Y así es como nos empezamos a dar normas de acceso, y por lo tanto las normas de acceso han devenido en un tema cada vez también crecientemente más importante en materia de competencia. Esto es típico de todos los sectores de industria, ¿no? Esto es lo mismo que ocurre en telecomunicaciones. Los grandes problemas de competencia hoy día, por ejemplo, en el Tribunal de la Libre Competencia, son temas de telecomunicaciones y cómo se accede a la red de telecomunicaciones por parte de los distintos actores. En el sistema eléctrico no tendríamos que extrañarnos que eso vaya a ocurrir de esa forma, digamos, que los temas de acceso sean importantes. De hecho, hemos ido perfeccionando el régimen de acceso a lo largo de los años. Desde los 80 pasaron 20 años hasta el 2004, en que la transmisión se definió como servicio público y se definió por primera vez el concepto de acceso.
Y luego pasaron 10 años en que el concepto de acceso quedó más o menos definido legalmente con algunas normas, pero luego hemos tenido desarrollos bastante importantes en materia de acceso abierto. Desde la ley del 2016 hasta las resoluciones y la reglamentación, digamos, del 2017-2019, lo que hemos ido haciendo es mejorar las condiciones de acceso, porque de nuevo es esperable que en condiciones de competencia este sea un tema cada vez más relevante. Y esto uno lo puede ver también en el número de solicitudes, ¿no? Han aumentado las solicitudes de acceso abierto anualmente, en general, han aumentado a lo largo de los años, han aumentado con el número de competidores y con la diversidad de tecnologías que estamos viendo hoy día en el sistema. Si ustedes ven en el grafiquito de abajo, podemos ver la tecnología solar y la eólica se llevan por lejos la mayor cantidad de solicitudes de conexión, lo cual no tiene que extrañar, digamos, no tiene que extrañar básicamente porque hacia allá van los desarrollos de nuestro sistema en transición, como le mencionó José Venegas al principio del seminario. Entonces no nos tiene que extrañar que este sistema en transición efectivamente esté dándose con mayor competencia y por lo tanto con mayores problemas asociados a la competencia, más allá de los problemas tradicionales de tarificación que son los comunes. Esto se repite en otras jurisdicciones, ¿eh? De nuevo, si miramos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, uno de los temas centrales a nivel federal es el tema del acceso, específicamente. Y el tema del acceso es el gran tema que hoy día se está normando allá a nivel federal. Entonces, además de los problemas de mercado, que uno puede tener problemas de oferta, problemas de qué tipo de mercado de oferta quiere, qué tipo de mercado de comercialización quiere, etcétera. Aparte de los problemas tradicionales de monopolio, que es la tarificación, los problemas de acceso y desarrollo de transmisión son esenciales para la competencia. O sea, no podemos sacar el ojo de los problemas tradicionales de acceso y desarrollo que va un poco más allá de la pregunta de este seminario. Entonces, la pregunta que sigue es cómo nos estamos haciendo cargo institucionalmente de este tema que está creciendo, digamos. No nos debemos extrañar que haya más casos en el tribunal de la competencia, no nos debemos extrañar que tengamos, quizás más adelante debamos tener una unidad de monitoreo de la competencia más activa, y es muy activa ya, o relativamente activa, digamos, y por lo tanto, ¿cómo nos estamos haciendo cargo de todos estos temas? Este es el monito, ¿no? De cómo tenemos hoy día nuestra supervisión competitiva. Es extraño en términos chilenos de qué es lo que se hace en supervisión de competencia. Extraño si uno lo compara con otros sectores, con telecomunicaciones, donde no existe una supervisión de este tipo. Se le entrega completamente la supervisión de competencia a los organismos de competencia y no hay nada en el sector. En el sector sanitario es lo mismo, no hay un organismo especial. Aquí sí, el coordinador tiene una unidad de monitoreo de la competencia, que tiene varias características distintas. El modelo fue un modelo de Estados Unidos, sacado de los ISO de Estados Unidos, de los operadores independientes de Estados Unidos, pero los operadores independientes tienen una función que no tiene nuestro coordinador, o que no se ha explicitado al menos, que es la función de diseño de mercado, y por lo tanto el monitoreo de la competencia no tiene que ver con las condiciones de mercado y cómo éstas afectan a los distintos agentes. Hasta el momento eso no es algo que se haya hecho. El monitoreo de la competencia aquí en Chile está enfocado en acceso, en licitaciones y servicios complementarios, que son funciones más o menos regulatorias, digamos, más allá de un operador. Y está enfocado en el lado de mercado en básicamente fallas y acceso a combustible, acceso a gas fundamentalmente. Y esas son las dos patitas, digamos, más de mercado de las cuales se supervisa la competencia. Y los casos de la unidad de monitoreo de la competencia no son vinculantes en cuanto se los presenta a la Fiscalía, son simplemente una remisión de antecedentes a la Fiscalía, y se han hecho algunos, pero no han sido tomados necesariamente por la Fiscalía. Sí, lo que se hace es un reporte de monitoreo de la competencia en el cual se dan algunas recomendaciones hasta hace poco. En el último reporte no hay recomendaciones particulares, pero se hacen recomendaciones de mercado normalmente, aunque como les digo, al menos discutible o no tan explicitado de que nuestro coordinador tenga funciones de desarrollo de mercado. Este monito, digamos, con un coordinador y con un coordinador que tiene un operador del mercado que tiene la función de la competencia, no es la única opción. Ayer, de hecho, en el mismo seminario vimos otras opciones de diseño. Vimos, por ejemplo, aquí la que está en el número 3,
en la laminita el caso español, ¿no? Que también fue en algún minuto el caso de Nueva Zelanda. Toda la regulación se deja en manos de la autoridad de competencia. En el caso español, la Comisión Nacional de Mercado y Competencia es la que básicamente tiene a cargo toda esta función en un solo organismo. Los ingleses hacen algo distinto. Los ingleses tienen efectivamente una suerte de fiscalía económica y una suerte de regulador sectorial, que es como la CNE, que es quien tiene las funciones de competencia, ¿no? Entonces, las funciones de competencia están repartidas entre el regulador y el regulador de competencia, pero no entre el operador del mercado, que en el caso inglés es una empresa privada, como vimos ayer también, National Grid. Entonces, es una opción distinta, darle las funciones de competencia al regulador. Entonces, nuestra regulación, en nuestro caso, en que tenemos un regulador y tenemos al operador con funciones de competencia, es un caso medio sui generis en el derecho comparado, y además es un caso que uno podría no cuestionar, pero hacerse ciertas preguntas respecto de cuáles son esas funciones y están bien entregadas a ese coordinador. Entonces, la pregunta es si podríamos tener, por ejemplo, competencia en manos del regulador aquí en Chile. Y si no, y considerando lo que hacen las autoridades de competencia normalmente y lo que hacen las autoridades de regulación, si no sería mejor de repente dejarle las funciones de competencia al regulador, conversando siempre con la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Esa es una pregunta que puede hacerse. Pero otra cosa importante es que en este mercado en transición, como decía el secretario ejecutivo en la mañana, este mercado en transición significa transición quizás también como para repensar instituciones. Yo estoy de acuerdo que las instituciones están funcionando bien, pero aquí tenemos un montón de objetivos que no solo son objetivos de confiabilidad, que son los tradicionales del sector, ¿no? Operación, llamémosla más económica, en los objetivos de la ley, ¿no? Operación económica con seguridad de suministro. Tenemos también hoy día objetivos de sostenibilidad cada vez más importantes. Objetivos que tienen que ver con comunidad, con impactos ambientales, con costos ambientales, y tenemos objetivos de competencia que, de nuevo, como decía bien al principio, van a ser cada vez más importantes a medida que se desarrolla el mercado. Entonces, si tenemos esta mezcla de objetivos, y si uno toma de nuevo las jurisdicciones comparadas, básicamente lo que hacen las jurisdicciones comparadas es tener estos objetivos en manos de un mismo ente muchas veces. Vuelvo al caso inglés. Vuelvo al caso de España, por ejemplo, que también es lo mismo. Tienen varios de estos objetivos todos de la mano. Nosotros tenemos estos objetivos más o menos separados institucionalmente. Entonces, quizás una buena pregunta es si efectivamente nuestro sistema institucional hoy día, sobre todo considerando competencia, uno, da el ancho para los temas de competencia que se van a venir a futuro, pero dos, también si efectivamente es el sistema adecuado para nuestro sistema y cómo se está desarrollando. Entonces, en ese sentido, solo quiero dejar algunas preguntas para el panel que viene ahora, y preguntas para que las pensemos entre todos, ¿no? Primero, si es adecuado nuestro modelo de supervisión, o si no debiéramos quizás con el mismo modelo incorporar otras variables, como por ejemplo el diseño de mercado, explicitarlas de manera más importante. Y si esta función de supervisión de competencia debiera o no debiera mantenerse en el coordinador. Eso es algo importante también, es un tema a discutir. Hay pros y contras de esto. Lo decían en el panel anterior, todos estos temas institucionales siempre tienen trade-offs, ¿no? O sea, no hay aquí balas de plata, y por lo tanto siempre hay cosas que discutir al respecto. Ahora, ¿estos organismos están adecuadamente diseñados en nuestros organismos sectoriales? O sea, por ejemplo, lo que hablaban en el panel anterior, si tuviéramos un regulador independiente, si tuviéramos no un gran fiscalizador como la SEC, sino un regulador con fiscalización, por ejemplo, como una agencia regulatoria al estilo de la Comisión del Mercado Financiero en Chile, también podría corresponderle a él la fiscalización de competencia, por ejemplo, en vez de al operador del mercado. Es otra pregunta que quizás debiéramos hacernos, si nos conviene tener ese regulador o no, uno, y dos, si la competencia debiera estar en esas manos. Lo que sí yo creo que es importante es lo que dice la tercera pregunta. Necesitamos un mandato más claro para mantener la competencia en el mercado. Esto es algo transversal a Chile. No hay mandatos de competencia explícitos. Hay mandatos de precios bajos. Eso es distinto al mandato, por ejemplo, que tienen los operadores independientes en Estados Unidos. Los operadores independientes en Estados Unidos tienen un mandato de precios lo más bajo posibles, que es muy distinto a los precios más bajos, digamos. Entonces, lo más bajo posible, considerando otras condiciones. Eso es lo que expresan los organismos de competencia, o sea, los organismos operadores, digamos, del sistema, en sus reportes de competencia.
tenemos un mandato de tener los precios más bajos en la medida que ello sea adecuado al sistema. Nosotros necesitamos un mandato más claro de competencia, no solo en el sector eléctrico, sino que transversalmente a los sectores regulados. Pero en el sector eléctrico, un mandato de ese tipo habría que pensarlo de alguna forma. Y lo último, ¿cómo compatibilizamos entonces la protección de la competencia con los otros intereses? Si nuestra institucionalidad está adecuada para eso, ¿cómo protegemos los intereses ambientales, los objetivos ambientales? ¿Cómo protegemos los objetivos relacionados con la sostenibilidad en general, ¿no? Si eso está adecuado en nuestro sistema institucional. Entonces, más allá de que de verdad uno pueda pensar que nuestro sistema hasta el minuto ha funcionado bien y no tenemos por qué pensar lo contrario hacia el futuro, siempre es bueno hacerse preguntas en relación a esto, ¿no? Si el sistema es el más adecuado en la forma en que está hecho. Este es el tipo de cosas que vamos a estar, hasta aquí quedo con la presentación ancla. Este es el tipo de cosas que vamos a conversar ahora con nuestros panelistas. Perfecto. Muchas gracias, Javier. Interesante punto de vista para la discusión de este tema. Buenos desafíos, ¿ah? Poder responder las preguntas que dejaste planteadas. Bueno, entonces, Javier, por favor, da inicio nomás al panel, presenta por favor a los panelistas y vamos. Gracias. Bueno, como les decía, yo tengo el honor de tener un panel bastante de lujo. Soy el abogado entre ingenieros en este panel. Y no solo soy el abogado entre ingenieros, sino que soy probablemente el con menos experiencia de todos los que estamos en este panel. O sea, tengo un panel realmente con una exquisita experiencia en el sector y en estas distintas materias. Tenemos con nosotros a Denilson Fuentes, que es jefe del departamento eléctrico de la comisión. No necesitan mucha presentación todos, ¿no? Pero Denilson antes fue jefe de planificación eléctrica en el coordinador y también estuvo antes en el CEDEC-SIC. Todos nuestros panelistas que nos acompañan tienen mucha experiencia también en el operador. Valesca Moyano hoy día es gerente de regulación de ENGIE, pero también estuvo en el board del CEDEC-SIN, ¿no? Valesca del SIN, ¿verdad? Daniel Salazar, tremenda experiencia, hoy día socio director de Energy, director ejecutivo del CEDEC-SIN en su minuto, director ejecutivo luego del coordinador también cuando vino el cambio, experiencia como jefe del área eléctrica también de la CNE, o sea, me quedo corto ahí entre la experiencia de Daniel. Y finalmente Carlos Finat, ya súper conocido por todos, director ejecutivo de Acera, con una tremenda experiencia en el sector, presidente en su minuto también del CEDEC-SIN, gerente de energía, ¿no? En Coyahuasi. Carlos, no te veo por ahí, no sé si es mi... Ahí te vi, era mi presentación. Así que, ¿qué más decir? Yo creo que tenemos la suerte de tener este super panel donde vamos a aprovechar bastante la experiencia de todos. Y no sé, Denilson, si quieres partir tú, en este caso, con un poco comentándonos tu visión de lo que es los temas de competencia y tu opinión respecto de la transición energética en general y cómo van los temas institucionales de la mano con esa transición. Perfecto, Javier, sí. Bueno, primero preguntar si es que se escucha bien, digamos. Muy bien. Gracias, Javier. Bueno, y también agradecerle a la SIGRE, ¿no es cierto? Y a Claudia, Manuel, a Raúl, a los organizadores de este seminario. Estuve también mirando parte del seminario de ayer, ¿no? Y uno ahí se da cuenta de que pareciera ser que nadie tiene la respuesta a estas preguntas que tú haces todavía, ¿no es cierto? Todos se están enfrentando a estas preguntas, están intentando solucionarlas de la manera que les parezca más adecuada y nosotros, por supuesto, también tendremos que ser parte de eso, ¿no? Sí, yo estaba pensando, estaba escuchando atentamente tu presentación y había escuchado también parte del panel anterior y me parece que, claro, el contexto de la competencia es para qué, ¿no? Hay que recordar que la competencia es una herramienta en un contexto y en este caso el contexto justamente de la transición energética, ¿no? Esta transición que yo tengo la impresión que tenemos una gran oportunidad como país de no verla pasar por el lado nuestro, sino más bien no enfrentarnos tampoco a ella, sino más bien ser actores, ¿no es cierto?, de esta transición, porque para que efectivamente esta transición sea real, nuestro país sea eficiente,
participativa, también con legado positivo ecológico, ¿no? Si al final hay mucho de eso también, ¿no? Es pensar en futuras generaciones, en hijos y nietos nuestros. Necesariamente tenemos que ponernos el overall de trabajadores y de actores y protagonistas de esta transición. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión que estos seminarios, ¿no es cierto?, y lo que estamos conversando hoy día, apuntan fundamentalmente allá y nos llaman a hacer estos protagonistas, ¿no? Hay un tema que me parece también relevante señalar y que tiene que ver con una cosa que indicó el secretario ejecutivo al comienzo del seminario, que dice relación con que esta transición tenemos la obligación, ¿no? Estamos impelidos a abordar las diferencias que podamos encontrar de cómo la vemos y de cómo pensamos actuarla, de tal manera de modificar aquello que por supuesto haya que modificar institucionalmente, pero también mantener y robustecer, sobre todo también aquello que hay que mantener. Y acá me gustaría señalar un poco mi opinión primera, y esa es que tenemos que cuidar nuestras instituciones, ¿no es cierto? O sea, yo tengo la impresión que hay que siempre estar evaluando en ambientes de transición, que han habido varios, este es uno también que estamos enfrentando. Hay que evaluarla, hay que diagnosticarla, sin voluntarismo, por supuesto, sino con reflexiones más bien analíticas, creo yo, y ponderadas, ¿no? Para luego poder acordar de la forma como son hoy día las cosas. Está bien, ¿no?, que sea así, ideal que sea así, de forma lo más transversalmente posible, estas nuevas estructuras que eventualmente se puedan requerir, como digo, modificando aquello que haya que modificar y robusteciendo aquello que hay que robustecer. Y yo creo que acá la palabra es la que hay que tratar de recordar, ¿no? A ver, tengo la impresión que pocas veces una institucionalidad ha sido sometida al estrés que ha sido sometida estos últimos 2 años. Yo creo que no es muy frecuente que se den eventos convergentes en tan poco tiempo como una crisis social, ¿no? Una pandemia mundial y una sequía particularmente profunda. Es decir, si ya estamos en periodos secos, en décadas secas, tener el año más seco de entre todos los más secos no es menor tampoco, y esto en tan poco tiempo. Y yo la verdad es que miro cómo se han comportado las compañías, cómo se han comportado las instituciones y organizaciones del Estado y del mundo privado, y uno observa que parece que sí, parece que el test de la robustez la estamos pasando. ¿Ah? Por supuesto, no quiere decir que no hayan complicaciones, no hayan problemas, pero ese test, yo creo que no todos, digamos, pueden decir que son capaces de pasarlo. En el mundo ha habido pandemia, por supuesto, pero la sequía y la crisis social están acá además, digamos, ¿no es cierto? Y también recordar algunas palabras del secretario ejecutivo. Yo creo que eso también tiene que ver con la participación industrial que tienen las instituciones, con los contrapesos que tiene el Estado, la Contraloría, qué sé yo, el panel de expertos, la transparencia que se imponen en todos los procesos. Todo esto como marco, digamos, ha impulsado a que efectivamente podamos estar sorteando, digamos, estas vicisitudes de manera, a mi juicio, bastante bien, digamos. ¿Eh? Y yendo un poco al tema de la competencia, Javier, que tú preguntabas, yo ahí no me cabe ninguna duda que los que mejor saben hacer el trabajo son los que tienen que hacerlo, ¿no es cierto? Y eso es materia fundamental de la economía, ¿no es cierto?, como la entendemos nosotros. Y el Estado lo que sí tiene que hacer, y estamos en eso, ¿no?, es garantizar que sean efectivamente las compañías quienes coloquen la eficiencia, pero siempre al servicio de la ciudadanía, ¿no? Y es aquí donde el rol de la competencia es fundamental, ¿no? Porque justamente es el servicio a la ciudadanía que se está como centro, que implica que es necesario que los indicadores de competencia, digamos, sean los adecuados de tal manera de que finalmente los precios que tú señalabas sean los más bajos posibles, como dicen en Estados Unidos. Nosotros en nuestra institucionalidad lo entendemos como los más justos, ¿no es cierto? Justamente porque, bueno, el concepto de justicia, ni hablar de él, ¿no? Pero lo que hay implícitamente allá es que efectivamente cada uno obtenga la renta, digamos, que permita que el desarrollo de todos en conjunto sea el mejor, siempre con el centro en el cliente final. Y eso es tremendamente importante, ¿no? Yo tengo la impresión que vivimos en un mercado que en la transición energética inclusive está bastante competitivo en generación, que es la materia de esta parte. Recordar nada más algo muy reciente, casi 30 ofertas, ¿no?, de suministro a clientes regulados que hubo la semana pasada
con precios además bajos. Puede haber a veces mucha oferta y precios muy altos. Acá hay mucha oferta, precios muy bajos. O sea, creo que qué mejor indicador que ese. Hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay mejor argumento que la evidencia, ¿no es cierto? Uno puede argumentar muchas cosas, pero al final son las evidencias las que finalmente van señalando cómo está esto, ¿no? Y lo que sí, y para terminar, yo comparto el hecho de que el sustento, digamos, la mesa en la que los actores se mueven y compiten, la mesa más bien de infraestructura en la que compiten es la transmisión y también la distribución, ¿no? Pero la transmisión es una mesa fundamental, y también ahí yo comparto el hecho de entender, ¿no?, que todavía hay brechas que tenemos que ir cerrando, y también indicar que, por ejemplo, una posibilidad de cierre de estas brechas la hemos podido ir materializando, y la vamos a continuar materializando con la emisión del reglamento de planificación, ¿no?, que en su capítulo 2, si mal no recuerdo, tiene los acápites asociados al acceso abierto, y por ejemplo establecen unos capítulos sobre condiciones provisorias que habrá que empezar a materializar, que habrá que empezar a mirar, porque efectivamente pareciera ser que el largo plazo tiene su resolución más o menos clara con los planes de expansión, su cortísimo plazo con las obras urgentes, pero hay un mediano plazo que parece que no fue muy abordado en la regulación anterior, creo yo, y que sí tenemos que abordar en el futuro, y con eso mejorar las condiciones para que en esta mesa en que juegan los generadores, los clientes, este sistema de transmisión permita también que ellos jueguen con los niveles de competencia que mejor se ajusten a obtener los mejores precios finales, ¿no?, para los clientes. Eso, Javier. Muy de acuerdo, muchas gracias. Yo me quedo con varias ideas, sobre todo esto de la competencia pone al consumidor en el centro, ¿no? Y eso siempre es o sea, siempre hay que relevarlo, digamos, siempre es una cosa importante relevar. Y lo bueno también que tenemos en este panel es la visión transversal de los distintos integrantes, ¿no? Entonces, en este caso, Valesca, tú que vienes a nombre de la Asociación de Generadoras, en este caso, ¿cuál es tu visión de la institucionalidad y cómo estamos desarrollando la competencia en este caso, en Chile, digamos? Y tu reacción frente a lo que dice Denison, ¿estás de acuerdo, digamos, en general, o cómo lo ves tú el tema? Bueno, ¿se escucha? Sí. Gracias, Javier. Gracias a Sigrid también por la invitación, y muy buenos días a todos los que están conectados y están con nosotros en este minuto. Efectivamente, aclarar que acá vengo en representación de Generadoras de Chile, y el punto que quisimos, en este contexto de competencia, que quisimos y que queremos abordar o hacer un zoom en él, tiene que ver precisamente con la infraestructura. Denison, tú lo mencionaste recientemente, tiene que ver con el acceso abierto y la infraestructura, y el rol que juega esta infraestructura, primero que nada la habilitación del ingreso eficiente de energías renovables al sistema, cómo juega en la competencia de generación, y naturalmente cómo tiene un rol fundamental, digamos, si queremos llegar exitosamente a nuestras metas de carbono neutralidad del 2050. Recordemos que el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, que se publicó creo que a principios del mes de agosto, entregó dos mensajes que eran súper importantes. Por un lado, concluyó que el calentamiento global es atribuible totalmente a la acción de los seres humanos, y por otro lado, este mismo indicó que es altamente improbable que con acciones de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero se logre efectivamente limitar el calentamiento a 1,5 grados, que entendemos que es el límite por el cual ya muchos efectos de cambio climático serían irreversibles. Por lo tanto, con la información que tenemos disponible hasta la fecha, está claro que para cumplir con las metas de mitigación de gases de efecto invernadero tenemos que llevar a cabo profunda transformación tanto de los portafolios de las tecnologías de generación, como adaptar la infraestructura, digamos, para los sistemas eléctricos que puedan hacer frente a algunos eventos climáticos que puedan poner en riesgo la seguridad del suministro. Todos hemos visto las olas de calor, las tormentas, las marejadas, etc.
Entonces, en este sentido, como respuesta a la anterior, las empresas de generación, digamos, todos saben, estamos llevando a cabo una transformación muy rápida y profunda, migrando muchas de ellas de portafolios que tienen y que dependen altamente de combustibles fósiles, migrando a portafolios con crecientes niveles de energía renovable. Y esto también se ve bastante potenciado por la presión que ejercen nuestros clientes, sobre todo los clientes libres que ya están demandando claramente energías limpias, energías verdes. Sin embargo, la materialización, digamos, de todos estos proyectos que tienen que sustentar la transición energética y la búsqueda de la carbono neutralidad al 2050, claramente requieren de infraestructura. Y infraestructura habilitante le llamamos nosotros, para que pueda integrar eficientemente la gran cantidad de energía renovable. Y dentro de estas soluciones habilitantes, necesitamos infraestructura que facilite el transporte espacial y temporal de la energía. Con esto nos estamos refiriendo a las líneas eléctricas y naturalmente al almacenamiento. Podemos ver también señales de mercado, señales de mercado de que la falta de capacidad de transmisión en el sistema nacional está causando, la verdad es que costosos desacoples entre subsistemas, y también está causando vertimiento de energía renovable, que en algunos meses ha llegado incluso hasta el 4,5% de la energía renovable que se genera en el sistema. Recordemos, por ejemplo, algo que pasó recientemente el 12 de agosto, en que tuvimos a las 2 de la tarde diferencias de precio del orden de $240 el megawatt hora entre la zona norte crucero y la zona sur de Puerto Montt. Entonces, en todo esto, bueno, desde nuestra perspectiva, la verdad es que el marco regulatorio y su mecanismo de expansión de los sistemas de transmisión, creemos que no está resultando en un desarrollo de infraestructura adecuado, ya para incorporar los crecientes niveles de energía renovable que tenemos en este minuto. La experiencia nos indica que los sistemas de transmisión toman más o menos entre 5 y 7 años en su materialización, lo cual claramente no es compatible con las necesidades de conexión de proyectos renovables, si es que esta nueva infraestructura de transmisión se desarrolla en respuesta naturalmente a estos nuevos proyectos. Y desafortunadamente todos estos retrasos resultan en incrementos de costos del sistema, vertimiento, e incluso pueden afectar nuestras metas de carbono neutralidad al 2050. ¿Ya? También creemos que, por ejemplo, una oportunidad de mejoramiento del plan de expansión de la transmisión es que este plan de expansión, además de ver aquellos proyectos que están declarados en construcción, debiese considerar, por ejemplo, proyectos que tengan terrenos adjudicados, proyectos que tengan un mayor avance en sus trámites ambientales, proyectos que, por ejemplo, forman parte de un portafolio de PPA. En este minuto, si bien considera los proyectos con PPA, pero más bien en una relación 1 a 1. Ya hemos visto, por ejemplo, que en las licitaciones de bienes nacionales se han adjudicado más de 25.000 hectáreas, que tienen un potencial de aproximadamente 6.000 megawatts, y si miramos el plan de expansión del año 2020, solo reconoce como proyecto en construcción 1.400 megawatts aproximadamente. Entonces, aunque se construyeran la mitad del potencial que hay de estos terrenos adjudicados, claramente la transmisión o la infraestructura no responde, digamos, no va a dar abasto. Entonces, si queremos fomentar también la competencia en el segmento de generación, es necesario contar con una infraestructura que permita la entrada de nuevos agentes y de nuevos actores al mercado. Por lo tanto, creemos que es urgente que el desarrollo de la transmisión se realice de manera proactiva y no reactiva, y que tome en cuenta, digamos, las grandes diferencias de tiempo que existen entre las construcciones de las líneas de transmisión y los proyectos de generación. Y creemos que un desarrollo naturalmente adecuado de la infraestructura de transmisión habilitará
en forma mucho más expedita la entrada de nuevos proyectos, permitirá un desarrollo mucho más eficiente del sistema eléctrico y naturalmente vamos a fomentar con eso la competencia en generación y estaremos mucho mejor parados para enfrentar todos los desafíos que nos impone la transición energética. Eso, básicamente el punto que queríamos hacer un highlight como generadoras en esta oportunidad. Gracias, Javier. Muchísimas gracias. Les quiero aprovechar de recordar a todos que pueden hacer las preguntas a través de la sección de preguntas allá abajo del Zoom. Y pareciera de lo que dice Valesca que estamos todos medio de acuerdo en que hay una cierta barrera de entrada, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de transmisión. Tú, Daniel, ya más desde el punto de vista de afuera de la consultoría, pero también considerando tu pasado, digamos, como operador del sistema, ¿compartes eso? ¿Compartes que nuestro principal tema hoy día es una suerte de barrera de entrada, que es lo que nos está impidiendo un poco más de competencia, o quizás necesitamos también algunas otras cosas? ¿Cuál es tu propia visión de esto? Muchas gracias, Javier. Gracias, seguiré por la invitación a todo el equipo que está organizando esta actividad. Y me tomo de tu pregunta, Javier, y me gustaría referirme también al marco general de esta convocatoria, que tiene que ver con el marco institucional, para después pasar al punto que tú planteas. Yo soy de los que suscribo que nuestro diseño, nuestro marco institucional es el adecuado, está bien diseñado, está bien concebido. Tiene definiciones esenciales, acorde al mercado y a sus lógicas, ¿ya? En tanto la formulación de políticas públicas está bien alojada, quienes hacen la regulación, fiscalización, lo mismo. Tenemos un buen organismo o un buen diseño para lo que es resolución de conflictos, y en los últimos años se ha avanzado en la independencia de la operación y administración del mercado de corto plazo. Por lo tanto, en términos de diseño, yo creo que podemos exhibir, podemos lucir un buen diseño, ¿ya? Otra cosa es cómo se ejerce el rol, otra cosa es con qué ambiciones cada una de estas instituciones, organismos avanza, por contingencia, por multiplicidad de propósitos, mandatos muy diversos. En el caso del coordinador, tiene mandatos muy diversos, por ejemplo, o también por los niveles de confianza que tiene la industria o las certezas que le exige la industria. Y ahí, por cierto, que hay un debate, una opinión abierta, opiniones muy divididas, ¿ya? Pero también eso hay que conectarlo más allá de la foto, más allá de la encuesta que uno podría hacer en el día de hoy. Hay que conectarlo con el contexto y con el momento en que está nuestra industria, nuestro país y en general el planeta. Valesca de alguna manera tocaba algunos puntos de aquello. Y todos hablamos de la transición energética y cómo no referirnos a ella en términos de lo que viene, ¿ya? Porque más que examinar, más que hacer buenas autopsias, mirar hacia adelante es del todo complejo. Se espera que este diseño institucional nos permita avanzar a otra velocidad, pero eso requiere cambio, requiere ajuste. Qué duda cabe, y ahí me paso o me acerco a la pregunta que tú me hacías, Javier. Enfrentamos un periodo complejo de gestionar, viene un cambio de ciclo, las nuevas autoridades van a tener que enfrentar como tarea prioritaria tratar de resolver o de atender lo que se ha acumulado en los últimos años con las distorsiones tarifarias, congelamiento de tarifas, y ahí hay un tema grande, importante, que va a ocupar mucha o gran parte de la agenda y que no tiene que dejar de ver el futuro, no tiene que dejar de ver lo que viene hacia adelante. Y en ese mirar hacia adelante son muchas las líneas que se cruzan. Ya estamos en un proceso de retiro de carbón, pero algo que siempre repito y que lo vuelvo a plantear es que la descarbonización es mucho más que un calendario, es mucho más que la fijación de fechas, de años, tiene dimensiones de diseño de mercado, a lo cual me quiero referir más en detalle en adelante, tiene dimensiones de desarrollar infraestructura, y no solamente infraestructura, sino que también tecnología habilitante, nuevas capacidades, repensar nuestros procesos de tarificación, de desarrollo de la infraestructura, probablemente no estén dando una respuesta o no sean responsivos a la velocidad del cambio que viene, y
eso tiene que tener un liderazgo nítido, ¿ya? Yo no hablaría de barrera de entrada, Javier, tú ocupaste el término, yo creo que es fuerte, pero a lo menos en algunas situaciones ralentiza el desarrollo, en alguna manera o de alguna manera puede que no sea una habilitadora a la velocidad que se requiere, y esa ralentización yo creo que hay que hacerse cargo de ella, ¿ya? Hoy día se produce, y con esto termino, la paradoja de que no sean los planes de expansión de la red, por poner un ejemplo, los que estén haciendo una apuesta como lo han hecho en el pasado, ¿ya? El sistema de 500 kilovoltios en el norte chico fue una apuesta que en su minuto se impulsó vía planes de expansión, maciza, grande. Después se encontró con el desarrollo que venía del norte hacia el norte chico, norte grande, norte chico, y se formó la interconexión de gran magnitud. ¿Qué nivel de obras involucra eso? Y lo que está ahora en curso, el enlace en corriente continua. Por lo tanto, obras de esa magnitud, desarrollos de esa magnitud, representan o son una evidencia concreta de que cuando el regulador, el planificador, tiene ambiciones, las expresa con una visión desarrollada para resolver problemas estructurales que se puedan dar en el sistema y en el mercado. Pero en el último tiempo hemos visto que se hace un uso muy periódico, muy frecuente, de soluciones muy casuísticas para expandir la red. Me refiero a las obras urgentes, que es un mecanismo que quedó habilitado el año 2016, que es como una solución, una salida de contingencia, pero que está en la microscópica, ¿ya? Y no está en una mirada de más alto nivel, más estructural, y que ahí tiene que conversar lo uno con lo otro, para que no sea la planificación un proceso decorativo, sino que realmente haga las apuestas grandes que se requieren para lo que viene. Perfecto, muchas gracias, Daniel. La descarbonización efectivamente produce un cambio grande en las dinámicas, no solo competitivas, sino que de distinto tipo, y en eso, Carlos, quizás tú también puedes referirte un poco a esto, a cómo lo están haciendo la autoridad, y quizás también un poco a otros temas de competencia que puedan estar afectando hoy día nuestro funcionamiento competitivo del mercado, o cómo podríamos avanzar hacia un mayor estadio de competencia, ¿no? Tenerla un poco mejor en ese sentido. No sé tú, desde tu punto de vista de la asociación ahí de renovables, cómo lo están viendo. Está muteado, Carlos. Eso es la frase más repetida en todos los... Exactamente, en todos los seminarios de eso. Gracias, Javier. Oye, mira, quisiera antes de eso poner algo en contexto, que yo creo que se ha dicho parcialmente, yo no he podido estar en todas las exposiciones, lamentablemente, pero si se dijo con algunas palabras, desde luego me disculpen. Y es que estamos en una situación real que es muy diferente a la situación que existía cuando se diseñaron nuestras instituciones. Incluso el Ministerio de Energía, ¿verdad?, que es la más moderna, por decirlo así, o el Coordinador Eléctrico Nacional, se diseñaron en momentos en que, por ejemplo, el cambio climático no tenía la relevancia ni se veía la imperiosa necesidad de abordarlo como existe hoy día. Tampoco existía probablemente la idea de que el sector eléctrico que estamos hablando en realidad es el sector energético, porque por efecto de la sustitución, ¿verdad?, eficiente que puede hacer la energía eléctrica de los combustibles fósiles en transporte, en calefacción y en otras funciones, finalmente estamos hablando de lo que va a ser el futuro energético de Chile. Entonces es una conversación que tiene un ámbito bastante mayor y en el cual la realidad del diseño y el funcionamiento de nuestras instituciones se hizo con objetivos bastante diferentes. ¿Para qué decir, verdad, lo que fue el diseño original de la Comisión Nacional de Energía el siglo pasado, verdad, o de la SEC, que si bien ha sido modernizada, verdad, también tiene una regulación que viene antes y se hablaba justamente de la modernización de ello. Entonces, yo creo que eso llama, y la finalidad no es un objetivo refundacional, ¿verdad?, como a veces escuchamos en nuestro ámbito político, sino que necesariamente revisar si lo que tenemos hoy día está adecuado a todo este contexto y a lo que viene. Un contexto que además va haciendo cambios muy relevantes y muy profundos en las tecnologías en muy poco tiempo, y por lo tanto la regulación siempre tiene una componente de supuestos tecnológicos, ¿verdad? Y hay que abandonar esos supuestos y considerar las nuevas tecnologías, las nuevas capacidades que se ofrecen, la certidumbre que dan las centrales
termoeléctrica, ¿verdad?, de hace años, hoy día es reemplazado por una incertidumbre que hay que saber manejarla, y sabemos que se puede manejar, ¿verdad?, con fuentes cuya generación no es posible prever al 100% en algunos casos, en otros casos sí. Entonces quisiera hacer primero esta introducción. Ahora, respecto a las preguntas planteadas en tu excelente introducción, Javier, yo creo que hay algunas cosas que se pueden abordar, y más bien deberían abordarse prontamente. En primer lugar, creo que el diseño, finalmente las personas, ¿verdad?, respondemos a los incentivos. Y en ese sentido, los incentivos que hoy día están puestos sobre las autoridades, y esto no es una crítica a personas, sino que a la estructura del sector, yo lo veo demasiado basado, ¿verdad?, en el cumplimiento de la ley y del reglamento, lo cual es básico, eso es algo que deberíamos dar por descontado. Pero hay objetivos regulatorios, ¿verdad? Hay objetivos que están detrás de eso y que necesariamente no se cumplen. Me refiero, y quiero dar un ejemplo, la diferencia que hay, ¿verdad?, entre evaluar si el Coordinador Eléctrico Nacional cumple con sus objetivos al llamar a licitación por la línea Quimano-Aguirre y cumplir, ¿verdad?, con un plan de supervisión según lo señala la ley, ¿verdad?, y finalmente llegar a que esa línea opere debidamente, o si el objetivo del Coordinador Nacional no debiera ser todo eso, pero además que esa línea esté en funcionamiento en diciembre del año, por decir algo, 2028. ¿Ah? ¿Qué es lo que finalmente le importa al resto de la industria? Y yo creo que esto está relacionado directamente con la competencia, por lo que se decía anteriormente, ¿ah? Y se ha dicho también en otros módulos, y es que si no existe la infraestructura adecuada, la competencia no va a existir y se abren nada más oportunidades para withholding, como tú lo mencionaste como una de las opciones, ¿verdad?, de ir en contra de la ley de la competencia. Por lo tanto, creo que los criterios de evaluación y de rendición de cuentas, en definitiva, de nuestras autoridades o de nuestras agencias independientes, ¿verdad?, deben estar mucho más basados en objetivos, sin dejar, por cierto, el cumplimiento de la ley. Por otro lado, también tú planteaste como pregunta si se debiera mantener la función de supervisión de la competencia en el Coordinador Eléctrico Nacional. Yo pienso que no. Yo pienso que ese fue un error inicial. Creo que existía toda la información necesaria en ese momento como para pensar que eso iba a funcionar y era un avance. Sin embargo, creo que no ha funcionado. Y eso basta ver cuál ha sido el comportamiento que ha habido, ¿verdad?, en los casos que se han presentado y lo que ha llegado a la Fiscalía Nacional Económica. En el año 2018, que fue parcialmente operación de la OMC, hubo 4 casos, llegó uno a la Fiscalía. En el año 2019 hubo 12 casos presentados por la OMC, sin embargo llegó uno solo a la Fiscalía. El 20 se presentaron 17 casos al Consejo, de los cuales llegó 0, y el año lo que va corrido se han presentado 6 casos y han llegado 0 a la Fiscalía. O sea, ahí hay un evidente cortocircuito en cuanto a alineamiento, ¿verdad?, respecto a cuáles son los criterios. Me parece que no puede ser, ¿verdad?, que en los últimos 18 meses se hayan presentado 23 casos y de ellos solamente no haya llegado ninguno a la Fiscalía. Y no me refiero a que el error esté en parte de las personas, insisto, esto puede ser parte de la institucionalidad. La OMC considera que hay 23 casos que ameritaría una visión por parte de la Autoridad de la Competencia y el Consejo considera que hay 0. ¿Quién está equivocado? No lo sé, pero claramente hay una disparidad ahí de criterios que es necesario resolver y creo que el coordinador no tiene las atribuciones y tampoco tiene las funciones adecuadas como para poderlo resolver. Esto es algo que debe resolverse, ¿verdad?, por vía de la ley y encomendar esta función, que claro, requiere una componente técnica, que a lo mejor ese apoyo sí lo puede dar el coordinador, ¿verdad?, pero en una visión tal vez con mayor autonomía, ¿verdad?, de la que puede ejercerse hoy día con la organización que se dio. Y para terminar, quisiera comentar algo respecto a la independencia. Yo pienso que, por lo mismo que decía anteriormente, ¿verdad?, por la antigüedad y el contexto en que desarrollamos nuestra normativa y nuestra institucionalidad, es imperativo revisarla y considerar como una opción seria el establecimiento de funciones independientes, que puede ser en regulación, en fiscalización y en la coordinación, ¿verdad?, lo que corresponde al Coordinador Eléctrico Nacional.
no digo necesariamente que se deba cambiar, sino que en función, ¿verdad?, de los objetivos que se busquen, es que esa decisión se debe tomar. Pero pienso que ese tipo de organizaciones tiene ventajas, especialmente lo que significa la contraposición de los objetivos de corto plazo de los gobiernos versus una política de Estado, que necesariamente es de largo plazo, en los cuales ejemplos creo que abundan. El ejemplo de la ley de estabilización de precios, creo que es una clara contraposición, ¿verdad?, entre una solución de corto plazo versus efectos, ¿verdad?, de establecer precios que no van a bajar en el largo plazo. Entonces, en esa intercambio y visiones opuestas que puede haber en un regulador independiente versus, ¿verdad?, el ejecutivo, pienso que se puede llegar a regulaciones de mejor, que sean más adecuadas, ¿verdad?, para compatibilizar estos dos aspectos. Eso, Javier. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que ahí tocaste, bueno, varios puntos bien interesantes, pero sobre todo uno que tiene harta tradición en la literatura regulatoria, que es básicamente cuánto espacio, margen, digamos, de discrecionalidad, llamémoslo así, le damos al regulador, ¿no? Cuánto más va por objetivos, como decías tú, cuánto más nos damos en el legalismo, y nosotros tendemos, yo estoy muy de acuerdo en que tendemos a ser bien legalistas muchas veces en nuestras propias decisiones, más allá de lo que, de lo que debiéramos hacer como reguladores independientes. Yo tengo varias preguntas a propósito de lo que todos han dicho, pero creo que más justo ir a las preguntas del público, y hay una bien interesante, ¿eh? Y aquí la voy a dejar abierta a cualquiera de ustedes cuatro que quiera responderla, pero dice, ¿qué opinan de separar en organismos independientes lo que es la operación del sistema, ¿no?, del sistema de transmisión, llamémoslo así, versus la operación del mercado, como existe en algunos países, de hecho? Y el caso inglés, de nuevo, es un ejemplo, separación de mercado, con un mercado oferta ya, versus la operación del sistema mismo de transmisión. Desde el punto de vista de la competencia, desde el punto de vista de la transición energética, ¿cómo verían ustedes un cambio de este tipo? No sé quién quiere partir. Daniel, el voluntario a la piscina. Sí, me tiro a la piscina. Yo ese cambio lo entiendo necesario, o esa discusión la entiendo pertinente en un contexto de rediseño de nuestro mercado. O sea, hacer ese cambio porque sí, pudiendo haber razones, hoy día, básicamente por la multiplicidad de propósitos, funciones y objetivos que tiene el coordinador, ¿ya?, que se agregaron, de las cuales se dotó el año 2016, donde hay opiniones divididas. Carlos tocaba el tema de libre competencia, yo agrego todas las actividades que se incorporaron en el ámbito de la licitación, el seguimiento constructivo de las obras. Yo creo que ahí quedó excedido el mandato. Creo que el coordinador no agrega valor por las capacidades que ha desarrollado históricamente, heredadas de los SEDEC, etc. Entonces, quedó con una mochila muy grande que en definitiva compite con la seguridad, con la competencia, con la operación a mínimo costo, con el acceso abierto, y al final esa competencia interna que está en el procesamiento interno del coordinador tiene que optar, porque hay prioridades, porque hay incentivos, porque hay un contexto político, porque la industria, por las razones que tú quieras. Entonces, tiene un mandato demasiado amplio, y en tal sentido, valga la pena revisar lo que plantea la pregunta. Pero, insisto, eso tiene que ser parte de un rediseño del mercado a corto plazo, y eso es pertinente a los cambios que están ocurriendo, a las dimensiones o distintas derivadas que tiene la transición, en efecto, que estamos recién comenzando a ver y a discutir, y ni siquiera a discutir, o sea, le hemos hecho quita el problema, ya ha aparecido de manera muy superficial. No sé, a propósito de la discusión de la potencia, ahí aparece la discusión de flexibilidad, pero aparece en el vagón de cola, aparece como media forzada, y al final probablemente ya veremos en qué termina. Todavía no se conoce el borrador, no se somete a consulta pública. Lo mismo en el gas natural licuado, ¿ya? Cómo abordar ese problema, pero siempre
aferrados a nuestro sistema de costos, ¿ah? Siempre con ese pie muy firme que no queremos ni siquiera revisar, ni siquiera discutir, ni siquiera problematizar. Y eso yo creo que nos va a penar porque ya se ha perdido un tiempo precioso que deberíamos haber aprovechado al menos de problematizar y discutir si vamos por un cambio o no, cómo se implementa, y ahí los temas de competencia son vitales. O sea, ya quiero ver que cualquier discusión de una reforma, cualquiera sea su profundidad, se va a encontrar, se va a topar, como ha sido en el pasado, con los niveles de competencia que existen en el mercado, en particular en el segmento de generación, y bueno, muy pertinente a dónde están radicadas esas funciones y esas responsabilidades. Javier. Denison, sí. Sí, respecto de esa pregunta, claro, yo creo que siempre es bueno preguntarse, digamos, cuál es el problema actual, ¿no es cierto? Es decir, si el coordinador efectivamente hoy día teniendo las funciones de una suerte de operador de mercado y operador de sistema en uno, ¿no? Digamos, genera alguna complicación respecto de lo que, de esas funciones, y yo tengo la impresión que no, sin perjuicio de lo que señala Daniel, digamos, de que mirando hacia el futuro uno por supuesto que no puede hacerse las preguntas, sino que yo tal vez discrepo un poco de Daniel, yo creo que debe hacerse las preguntas, y nosotros particularmente como comisión las estamos haciendo. Acabamos de contratar un estudio, digamos, que se va a hacer esas preguntas o parte de ellas, porque justamente hay algo que es insoslayable, ¿eh? Y que es la característica física que está experimentando el segmento de generación, y la característica física a veces impele a cambios en el modelo de mercado, por supuesto, puede ser. ¿Y a qué me refiero con características físicas? A la entrada de generación cada vez más intensiva en inversión, ¿no es cierto? Y menos intensiva en costos variables. Porque un sistema auditado en costos, efectivamente lo que subyace en esos sistemas tiene que ver más bien con que existan, ¿no es cierto?, esos costos variables, ¿no? Los costos variables de operación. Y cuando tú ves que empiezan a entrar muchas tecnologías renovables con costos variables cero, problemas de almacenamiento, tanto hidráulicos como de combustibles, como se están viendo hace un tiempo en el gas natural licuado, restricciones de gas argentino, entre otras, y nos va quedando solo el carbón y el diésel, ¿no? Y cuando uno después le coloca eso a la palabra descarbonización, parece que, bueno, ¿dónde se están quedando los costos en el futuro? Pareciera ser que la infraestructura está alocada fundamentalmente en costos de inversión. Y por lo tanto yo creo que esa pregunta hay que hacérsela. Nosotros, como dije antes, como comisión estamos haciéndonoslas más formalmente ahora, en este estudio que comento, y en el año siguiente continuaremos profundizando en ella, porque no es posible hacerse el loco, ¿no? Y ahí comparto con Daniel eso, no es posible, sino que eso hay que abordarlo, ¿eh? Un par de cosas, y ahí probablemente, apalancado a eso, también se haga necesario hacer algún ajuste en la institucionalidad de los operadores, ¿no? Y digo los operadores en el entendido de estos operadores de mercado y de sistema, un poco divididos como es en muchos lados, o juntos, que también podría ser. Yo por eso digo, creo que la respuesta a esa pregunta viene primero con la pregunta anterior, que es la que señalé respecto de la infraestructura y del mercado. Y lo otro también, un poco hacerme cargo de algunas cosas ahí que comentaron los panelistas respecto a la transmisión. Yo lo señalé al comienzo, creo que efectivamente hay brechas, ¿no? Hay brechas que hay que cubrir. Lo que sí yo creo que tenemos que salir un poquito de la caja, ¿no? Pensar en que la infraestructura tiene que resolver todos los problemas de las contingencias, y cuando me refiero a contingencia en transmisión hablo de problemas de 1 o 2 años, porque todos sabemos que el corto plazo en transmisión son un par de años, ¿no? Y el largo plazo son 10 años, y el mediano plazo son 4, 5, 7 años. Entonces, yo tengo la impresión de que siempre la planificación de la transmisión tiene que observar desde el punto de vista de largo plazo el desarrollo de las instalaciones, pero también hay que ser responsable con eso, porque de pronto cuando uno ve que hay fuertes congestiones en la zona norte, se le olvida a veces mirar, por ejemplo, el sistema entre Charrúa y Alto Jahuel, que no tiene niveles de congestión del mismo nivel. Y ahí también se hicieron obras pensando digamos, en que puedan ser utilizados esos tramos, y esos tramos no están necesariamente siendo utilizados mucha parte del tiempo, como es en el norte, a altos niveles de capacidad. Entonces uno podría hacerse la pregunta contraria y decir, oye, ¿no habremos sobreinvertido tal vez en algunas partes del sistema? Entonces por eso yo creo que hay que ser cuidadoso y criterioso al momento de mirar
por dónde se va a desarrollar el sistema de transmisión. No quiero decir con esto que no haya que reforzarlo y hacerlo, seguro, pero siempre hay que hacerlo recordando que finalmente son los clientes finales los que pagan el sistema de transmisión, y por lo tanto hay que hacerlo de una manera responsable. Y es ahí donde yo creo que hay una solución, y aquí donde digo salirse un poco de la caja, en medidas de transmisión de mediano plazo, es decir, que se puedan colocar en servicio en órdenes de tiempo más acotados, pero que no necesariamente están en la parte de la urgencia, como es el artículo 102, inciso segundo actual de la ley general, ni tampoco en esta perspectiva gigante de hacer tremendas obras de infraestructuras que pueden ser muy útiles, pueden ser muy eficientes, hay que estudiarlo, pero no nos podemos quedar tampoco con elefantes blancos, ¿no? Entonces, es ahí donde digo que hay que ser justos con ese equilibrio. Y aprovechar de contarles también que nosotros justamente, junto con el Ministerio, elaboramos un reglamento, ¿no? El reglamento de planificación, y quiero recordar que justamente ese reglamento va un poco en la línea también de lo que señalan en parte los panelistas, y que es darle más libertad al planificador, en este caso a la Comisión Nacional de Energía, para que pueda tomar otros elementos y no sea tan restrictivo como era la resolución anterior que regulaba el proceso de planificación, y pueda, como digo, tomar otros elementos, tipo resiliencia más profundamente, pero más también libremente, de tal manera de que se pueda desarrollar estas obras de infraestructuras de muy largo plazo también que sean adecuadas. Y lo último respecto a los temas de competencia, ¿no? Ahí yo creo que hay que también ser un poco cuidadoso con pedirle al coordinador y con su unidad de monitoreo de la competencia que las haga todas. Yo creo que yo creo que son los mismos afectados los que tienen que hacer que este carrusel rote, ¿no? Y si efectivamente detectan que hay problemas en la competencia, yo, más que indicar probablemente que el coordinador no está haciendo tal vez bien o mal su trabajo, yo creo que las instituciones existen, está la Fiscalía Nacional Económica, está el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. A mí me gustaría particularmente ver más actividad en ese sentido respecto de las instituciones propiamente tal. Por supuesto, el coordinador hace su trabajo, siempre tiene espacios, digamos, para mejorar, pero siempre hay que recordar que lo que él hace es un monitoreo, ¿no es cierto? Es decir, él debe verificar y detectar si es que encuentra indicios, digamos, que puedan atentar contra la libre competencia y colocar a disposición de las otras instituciones que señalé estos antecedentes. Javier. Sí, Carlos. Mira, yendo a la pregunta que tú hiciste, la verdad que da para una amplitud de respuesta bastante importante. Yo tengo que estar de acuerdo que hay que analizar, ¿verdad?, esa separación, pero que obviamente eso está ligado directamente a la estructura del mercado y a las condiciones del mercado. En los mercados en los cuales ocurre eso, normalmente, en todos los casos, son mercados de oferta. Entonces, es algo que nosotros no tenemos. Y ahí voy a lo que decía Daniel, ¿verdad?, y que se requiere, obviamente, pero es una opción y está funcionando, ¿verdad?, y ha mostrado éxito, pero como toda experiencia extranjera, ¿verdad?, la importación no es directa. No se puede traer el producto como está, sino que hay que adaptarlo, ¿verdad?, a la realidad chilena, y es un análisis que justamente no se ha hecho, y me alegro mucho de lo que está diciendo Denilson, en términos de un análisis que ojalá que involucre también fuertemente a la industria. Creo que ahí podemos aportar muchísimo en sacar una buena regulación y en desafiar los resultados del estudio, ¿verdad?, para lograr un conjunto de recomendaciones que sean robustos. Denilson mencionó algo que es la sobreinversión en el tema de transmisión, ¿verdad?, que dice no podemos quedarnos con elefantes blancos. Yo creo que un elefante blanco sería una instalación de transmisión que hubiese sido diseñada de manera liviana, ¿verdad?, y justificada sin los debidos respaldos técnicos. Es un riesgo, pero yo creo que también hace tiempo está establecido que el costo de no tener energía es más alto, lo estamos viendo hoy día, y en ese sentido, ¿verdad?, como no se tiene la bola de cristal, hay que hacer la planificación como está planteado, y creo que no hay que tenerle miedo a generar las holguras, pero siempre sujetas, ¿verdad?, a un conjunto robusto de supuestos. Ahora, ¿se puede equivocar? Sí, pero no por eso el procedimiento es malo. Probablemente es el menos malo que suponer lo que ocurría antes, que se suponía que el futuro estaba definido y que solamente se podía planificar los próximos 2 años o 2 años porque era lo que se sabía. Y en ese sentido, ¿verdad?, vemos también los resultados que eso ha pasado, y menos aún dejarlo al arbitrio del mercado. Sobre el coordinador, no quisiera que quedara una idea que yo personalmente no comparto, y que el coordinador es víctima de una enorme cantidad de funciones y una mochila que arrastra. Creo que en ese sentido al coordinador se le debe exigir lo que se le debe exigir,
tomando en cuenta especialmente que cuenta con una cantidad de recursos bastante significativa, muy superior a la que teníamos, ¿verdad?, los antiguos SEDEC en su momento. Así que, mientras no cambie la ley, pienso que hay que exigirle exactamente todas y cada una de las disposiciones que la ley tiene, sin eximirlo de esas funciones. Y finalmente, un solo comentario ya un poquito muy detallado, y es respecto a lo que plantea Denison sobre la necesidad de que sean los mismos afectados los que recurran, que es un tema que lo vemos muchas veces como explicaciones de algunas regulaciones complejas. Se debe tomar en cuenta que el sector eléctrico ya no está compuesto por empresas, ¿verdad?, que tienen sobre el 10% de participación. Tenemos empresas que tienen menos de un 1% y varias. Y en ese sentido, para una empresa, un pequeño medio de generación distribuido, que a lo mejor está sufriendo, no a propósito, pero está sufriendo alguna decisión de alguien que está en otro lado, que es más grande que él, ¿verdad?, y que no le permite utilizar cierta capacidad de transmisión, que ese pequeño medio de generación plantee un caso ante, o que motiva la Fiscalía Nacional Económica, creo que es difícil, creo que es difícil, al menos es caro. Entonces, pienso que justamente la idea de una unidad de monitoreo de la competencia tenía la finalidad de reemplazar de alguna forma, ¿verdad?, esa acción, velando por los que son más débiles. Sabemos, los más grandes en se defienden con su propia herramienta, ¿verdad?, tienen los propios abogados y son capaces de plantear los casos ante el panel de expertos, la fiscalía o la instancia que sea necesaria, pero creo que es muy necesario en el sentido de los generadores más pequeños, que a la larga se pueden convertir en generadores medianos, mejorar la competencia y, por cierto, tienen todas las ventajas de la generación distribuida. Gracias. Yo estoy bien de acuerdo también en ese sentido, de que la pregunta por los elefantes blancos es una pregunta tradicional en infraestructura, y lo que siempre se tiende a ver en la práctica, digamos, que nos quedamos más chicos que grandes, digamos. Hasta las carreteras las hacemos con pocas pistas, digamos. Ese es un punto central, es un problema clásico en la infraestructura, y generalmente pecamos hacia ese lado y no hacia el otro. Eso hay que considerarlo en general. Nos va pillando la hora, lamentablemente, pero no quiero quedarme sin una pregunta que nos hicieron. Tocamos brevemente los mercados de oferta, pero no alcanzamos, creo, a tocarlo más de fondo. Pero sí hay otra pregunta bien interesante, que es respecto a los servicios complementarios. ¿Cuál es el rol que van a tener los servicios complementarios en competencia? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy día? ¿Y cómo lo ven en el desarrollo futuro? O yo en esta, si quieres, primero. Adelante. Mira, los servicios complementarios, creo que nadie tiene la menor duda, ¿verdad?, son fundamentales para la operación eficiente del sistema. Y por lo tanto, su impacto en la operación futura y en la transición energética son determinantes. Creo que en ese sentido, una de las observaciones que yo haría a nuestra actual institucionalidad es que no se ve, a pesar, reconociendo además que hay carencia, ¿verdad?, en ciertos aspectos regulatorios, pero no se ve un rol de desarrollo de mercado que sí se ve en otros mercados. En Australia, por ejemplo, el AEMO publica anualmente un informe en que dice los requerimientos que va a tener para el año siguiente, y él está en condiciones de contratar esos requerimientos. Nuestra regulación no funciona de la misma manera, ¿verdad? Tenemos estos procedimientos de subasta, ¿verdad?, en fondo de un suministro más bien de corto plazo. Entonces, y esto yo creo que es más general, quien sea el que esté a cargo de la operación del sistema, de la operación coordinada, creo que debería tener claramente un mandato de desarrollo de los mercados. Que yo creo que el coordinador lo ha hecho. Cuando hace una invitación, ¿verdad?, o puede hacer un roadshow anteriormente, ¿verdad?, para mostrar en distintos países lo que viene en el sistema de transmisión, creo que pasa lo mismo exactamente con el tema de servicios complementarios. Es decir, es necesario mostrarle a los inversionistas, a los desarrolladores de este tipo, proveedores de este tipo de servicios, que no son necesariamente los mismos que están hoy día en el mercado de energía, cuáles son los beneficios que pueden obtener, el atractivo del mercado, ¿verdad?, y en ese sentido atraer mayor competencia. Y eso hoy día no pasa. Yo la verdad que no he revisado hace tiempo los informes, pero me parece que hoy día no hay ningún proveedor de servicios complementarios que no sea un participante en el mercado de energía. Eso. De acuerdo. No sé, ¿alguien más que quiera referirse al tema? ¿O alguno de los anteriores? Terminemos entonces. No mucho, Javier. La verdad es que, bueno, nada más que recordar que esta revolución, digamos, de los servicios complementarios tiene poco tiempo, ¿no?
cierto? Aquí sabemos que los mercados tienen que madurar, ¿no es cierto? Se disciplinan. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo importante acá es el monitoreo permanente, ¿no? Y de hecho, ha sido un monitoreo bien intenso, ¿no? El que han hecho las compañías respecto de la evolución de este mercado de servicios complementarios. Creo que pensar en cambiarlo, digamos, drásticamente hoy día, creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Esto es como pedir algo que se está desarrollando, ¿no es cierto? Y que no ha llegado ni siquiera al codo de cambio para madurez. Es complejo. Yo creo que sí hay que tener la lupa muy bien puesta, muy encima. Verificar las condiciones de competencia es fundamental en ese mercado, y yo entiendo que ahí el coordinador lo ha hecho, digamos, bastante rigurosamente, pero no podemos olvidarnos de eso, ¿no? De seguir con esa lupa. Edison, pero pongámosle algo de polémica a esto. Sí. En el año 2004 fuimos del SEDEC a explicar a la Comisión Nacional de Energía algo que habíamos descubierto que era muy importante, que eran los servicios complementarios. Posteriormente, en 2003, 2004, no me acuerdo, posteriormente, de verdad, la regulación acogió esto, y no digo que haya sido por lo que planteamos nosotros, sino que era algo evidente, que si mal no recuerdo fue el año 2005-2006, y la regulación de servicios complementarios estuvo muerta hasta, ¿cuánto? Hace unos 5 años. Entonces, desde el punto de vista de la industria, eso es lo que quiero manifestar, es que sentimos que el procedimiento ha tomado un poco más de lo que debiera haber tomado, y a esta altura deberíamos tal vez ser más agresivos en lo que es el desarrollo de los servicios complementarios. Yo estoy de acuerdo, Carlos, estoy de acuerdo en el entendido de que esto tomó bastante tiempo. Esto era porque estaba vinculado al tema de la potencia, ¿no es cierto? El decreto 62 era el que lo tenía frenado, ¿no es cierto? Sí, ok, uno siempre puede mirar al pasado y llorar un poquito sobre la leche derramada. Está bien eso, digamos, pero yo creo que lo que hay que hacerse cargo ahora es justamente lo que decía antes. O sea, yo creo que este es un mercado que no ha sido fácil de implementar, pero está implementado. Y creo que eso es muy valioso. Sí. Y claro, lo único que sí digo es que creo que es complejo empezar a querer hacerle cambios cuando todavía no ha madurado. Porque uno ve, por ejemplo, un ejemplo, no hubo convocatoria, hubo una convocatoria de licitaciones por el esquema de desconexión, por ejemplo, ¿no es cierto? Que uno esperaba que en el norte hubieran algunos clientes que pudieran participar de ese proceso, y no hubo ofertas, no hubo nadie interesado. Entonces uno dice, a ver, parece que aquí hay algo que no está funcionando tan bien. Idealmente uno esperaría que hubieran ofertas de servicio de desconexión. Entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Bueno, ¿cambiamos todo el modelo? No, pues, o sea, en el fondo, a ver, veamos qué es lo que no está funcionando bien, y ahí una de las cosas que hemos detectado, por ejemplo, es que probablemente hace falta aún estar más cerca de los clientes que podrían tener esta habilitación para participar y ofertar en el servicio de desconexión, de load shedding, ¿no es cierto? De desconexión de consumo como parte del problema de control de frecuencia, ¿no? También es así. Entonces yo creo que ahí hay un ejemplo. Comparto, sí, Carlos, contigo. O sea, yo desde afuera de la comisión veía un mercado de servicios complementarios que podría haber estado muchísimo antes en servicio, podríamos haber aprendido mucho más, y hoy día estaríamos hablando desde la madurez de ese mercado y no desde el crecimiento. ¿Cierto? Javier, solo agregar un punto. Es cierto, todavía no madura, no sé cuánto más tengamos que esperar. Probablemente no tanto más. Tengamos, no tanto más. Probablemente ya estamos... No tanto más. Ya no da mucho más. Pero cualquiera sea el cambio, rediseño que venga, que sea menos centralizado, que tenga menos resoluciones exentas, que tenga menos proyecciones y menos participación de los organismos que centralizan y en definitiva terminan burocratizando esto. O sea, el ejemplo máximo es lo que hizo la primera versión de los complementarios, que trató este tema como una especie de fijación tarifaria, una fijación de tarifa de infraestructura. Y ese es el extremo del conservadurismo, eran otras las condiciones, era otro el contexto, lo concedo, pero ya tenemos suficiente material, suficiente diagnóstico y suficiente urgencia para abordarlo con una dinámica que sea mucho más líquida y mucho más de mercado, ¿no? Que no quede sobreregulado, en definitiva, ¿no? Cierto. Sí, efectivamente, yo me sumo también a
a lo que dice Daniel y Carlos, creo que el rol del mercado de servicios complementarios es fundamental en la transición energética. Entonces, estamos un poquito lentos, es un mercado pequeño, es un mercado que necesitamos fomentarlo, analizarlo y hacerle los cambios que sean necesarios, porque si partimos tarde, digamos, bueno, habrá que apurar un poquito el análisis, la maduración, como dicen acá Daniel y Carlos, pero el rol que tiene que cumplir en la transición energética bien amerita que pongamos la lupa en él. Bueno, ya nos pilló la hora. Siempre estos paneles se empiezan a poner entretenidos, más entretenidos todavía al final, pero yo creo que hoy día tuvimos una súper buena conversación, por lo menos pasamos sobre hartos temas que muestran un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? O sea, en la medida que se desarrollan los mercados, más problemas de competencia de distinto tipo tenemos. Y enmarcándolo un poco en lo que es el seminario completo, bueno, pensar en institucionalidad, aparte de ser entretenido, encuentro yo, aparte de ser entretenido, siempre es complejo, ¿no? Nos hemos llevado bastante tiempo pensando de a pedacitos en la institucionalidad y cuesta darse estos tiempos que nos estamos dando en este seminario como a pensarla de modo más completo. Yo les agradezco mucho, Daniel, Denison, Valesca, Carlos, por todos los insights hoy día. Creo que fue un panel muy entretenido. Y nada, agradecimiento al Sigré de nuevo. Devuelvo, Raúl, ahí el control. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Gracias, Muchas Javier, gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias. Javier, por tu aporte, muchas gracias por tu presentación y agradecer especialmente a los panelistas Valesca, ¿no es cierto?, Denison, Carlos y Daniel, que han aportado muchas ideas que hay que madurarlas. Así, muchas gracias.